En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Continuamos nuestras enseñanzas o meditaciones acerca de cómo vivir mejor la misa y para vivirla mejor, comprenderla mejor. Me parece que nos puede hacer bien. De hecho, recuerdo que en los grupos de Emaús me pedían a veces que hiciera como una misa, se llamaba una misa explicada, en el que celebrando la misa yo o el sacerdote que fuera dijera esto significa otro. Yo dije, no, prefiero una buena catequesis en la que realmente tengáis la posibilidad de saber el significado de cada cosa que sucede en la misa. Estamos ahí como espectadores. Claro, es diferente si tú, por ejemplo, escuchas una sinfonía, una ópera, pues que haya un libro que te diga, pues mira, al protagonista le pasa esto, están cantando lo otro, está disgustado, en fin. Cuando tú conoces la trama y lo que está pasando, aparte de la belleza o la intuición, pues es importantísimo. Eso creo que, bueno, a ver cómo van las meditaciones, pero ir paso a paso en la misa nos puede ayudar después, cuando la celebremos, cuando la vivamos, a profundizar mucho más en ella. Por eso hoy me encantaría, si puede ser, compartir con vosotros lo que es el comienzo de la misa, que se llaman los ritos iniciales. Fijaos, dice el misal que cuando la asamblea está congregada, solo cuando la asamblea esté congregada, da comienzo la Santa Misa. Pues mirad, para la misa hace falta la Iglesia, porque la Iglesia es a quien Jesucristo ha confiado este don. Y es necesario saber que existen hermanos que, bajo la presidencia de un pastor, que hace las veces de Cristo en ese momento, Cristo en medio de nosotros, se reúne en una asamblea para cantar las alabanzas del Señor. Y además es propio de la Iglesia hacerlo en el día del Señor resucitado, es decir, el domingo. Y también lo que invita en definitiva es: sal de tu casa, sal de tu entorno cerrado, sal de tus pequeñeces y encuéntrate con otros hermanos. Si dices, no, es que somos siempre, en el pueblo somos siempre los mismos. Y dices, bien, pero precisamente por eso, porque a lo mejor a veces tenéis diferencias, a veces podéis tener vuestras cosas, saber que tenéis en común y que podéis compartir una fe, podéis compartir una vivencia de salvación, pues es bien bonito. Por tanto, fijaos, la misa no es tanto solamente un precepto jurídico, como que así se satisface una tradición antigua que desde siempre se ha hecho los domingos, no, sino que precisamente es un hecho de vida en el que el día en que el Señor resucita, yo quiero hacer un acto de adhesión a la fe, de unirme, y puesto que soy convocado porque Él me invita, y de hecho incluso en los pueblos antiguamente se tocaban las campanas como para convocar, para decir, oye, que va a empezar algo muy importante. Yo recuerdo de pequeño, en Navacerrada, por ejemplo, ¿no? Pues eso, que dábamos los 3 toques. De hecho, incluso cuando estaba de cura en Colmenarejo, estaban ya las campanas automáticas, se avisaba a la gente media hora antes, un cuarto de hora antes y 3 minutos antes de empezar, para que la gente dijera, bueno, pues oye, que hay que ir, ¿no? Es decir, que se nos va el tiempo, y es lo más importante y lo más grande que nos puede pasar en un domingo. Esto no quiere decir, a ver, cuando hablamos de la Iglesia o de la misa con la asamblea, y eso tiene una grandísima importancia porque no existen misas privadas. No, en el misal romano no pone misa privada, misa pública. Todas las misas son públicas. Porque en toda la misa, en cada Eucaristía, está presente no solamente la Iglesia local, sino la Iglesia universal. Toda la Iglesia de Cristo extendida por todo el orbe de la tierra. Es decir, y por eso pedimos por el Papa y por el obispo de la localidad, de esa diócesis, que es esa porción concreta del pueblo de Dios que peregrina en un terreno, en un territorio. Pero por supuesto estamos también en comunión con la Iglesia universal. Por tanto, atención, es muy importante que no hay misas privadas, ¿no? Entonces, en esta misa es que era solo para estos. Bueno, efectivamente, puede haber circunstancias, mira, pues no pega que te metas, es una primera comunión, o pues a lo mejor no tiene unas bodas de oro, de un matrimonio en concreto, bien, pero no es privada, Y de hecho, vamos, existe la celebración de misa con pueblo, pero ¿por qué no? También la celebración de misa en la que el pueblo no puede asistir. De hecho, por desgracia, lo estamos viendo en estas semanas, que todavía en la diócesis de Madrid no están permitidas por un decreto del obispo las misas con asistencia de pueblo. ¿Por qué? Pues porque pues se transmite la enfermedad por lo que sea. Y entonces el sacerdote puede estar solo,
o puede acompañarle un ayudante, pero aunque estuviera solo, ¿cuántas veces yo, por ejemplo, cuando me he ido de vacaciones, he estado en un lugar concreto, una marcha por la montaña que era dormir o lo que fuera, y he celebrado solo y me he sentido absolutamente acompañado de toda la iglesia? No, es que si no hay pueblo la misa no tiene sentido. La misa siempre tiene sentido. Y de hecho, hasta hace muy poco tiempo, muchos sacerdotes celebraban en esos altares, ¿os acordáis? Esos altares antiguos pegados a la pared, vinculados a un retablo, y todo eso no ha sido inútil, no es absurdo. Ahora comprendemos que el mejor modo de expresar la comunión de la iglesia es cuando se ha reunido el pueblo. Pero vamos, muchas veces nos puede pasar a los sacerdotes que tengamos que celebrar sin presencia de pueblo y no pierde valor, porque lo que le da valor a la misa no es la cantidad de gente que asiste. Esta es una misa mejor porque van miles de personas. Y dices, no, el mismo valor tiene la misa celebrada por un sacerdote solo, enfermo en su casa, que en su dormitorio le han puesto un pequeño altar y puede celebrar la misa un poquito sentado, lo que fuera. El mismo valor tiene esa misa que la misa que celebra el Papa ante millones de personas, o las que estamos haciendo en streaming, que no sé cuántas entradas y todo eso. El valor de la misa no depende de la cantidad de personas que vienen. Alguna vez que he hecho algún funeral y la familia como que me pide excusas, perdone, vamos a ser solo 5 o vamos a ser solamente 10 personas, no sé si molestar. Y digo, ¿cómo me va a molestar? Lo importante, repito, no es la cantidad, el número. La misa no es una obra de teatro en la que si no hay espectadores se cierra y no se interpreta esa obra de teatro. No tiene nada que ver con una obra de teatro ni con un espectáculo público. La misa es el sacrificio de Jesucristo al que está unido la Iglesia celestial, la Iglesia que está purificándose y la Iglesia que está en la tierra. Y claro, en cada misa hay millones de ángeles, millones de santos, está nuestro Señor, la Santísima Trinidad, la Virgen, por supuesto, y nosotros nos incorporamos a eso que ya está dándose. Se nos invita, se nos convoca, y la asamblea, efectivamente, el domingo es muy bonito. De hecho, lo que propone el misal romano, que es de algún modo que marca las pautas de cómo se debe celebrar una misa, es que cuando está la asamblea reunida, se la convoca a una hora concreta, se la invita a venir por medio de las campanas, por las costumbres del lugar, que ya se sabe que es esa hora. Entonces, dice el ministro, que es el sacerdote, bueno, si es el obispo, pues el obispo, si es el sacerdote, con los ministros, es decir, que habitualmente son los monaguillos. Los monaguillos que van, pues se lleva una cruz procesional, se pueden llevar 2 velas, se puede llevar además pues un incensario, se puede también pues llevar incluso el evangeliario en procesión. Bueno, una procesión de entrada. Es algo bonito, es algo que tiene cierto sentido, sobre todo en los domingos, ¿no? En todo caso, aunque entrara solo el celebrante, eso ya de por sí es como ese ingreso que hace Cristo en Jerusalén para comenzar la salvación de los hombres. Analógicamente, pues es también como una entrada, ¿no? A veces se canta qué alegría cuando me... Siempre hay un canto de entrada que suele hacer referencia, ese canto de entrada, pues bien, al tiempo litúrgico. En Cuaresma se cantan unas cosas, en Pascua se cantan otras, en el tiempo ordinario. Hombre, y se pide, si puede ser, que el pueblo se una. Por eso siempre, cuando yo tengo coros en la parroquia, les digo, cantar cosas conocidas para que la gente las cante. Dice, no, claro, pues que si no ponemos cosas nuevas, digo, sí, pero que sean fáciles de aprender, o por lo menos dejar en las parroquias pues textos para ver, incluso en algunos sitios se ponen pantallas. Bueno, y vamos a, digamos, a lo conocido para que toda la asamblea se una, ¿no? Fijaos que la finalidad de la procesión de entrada, en la ordenación general del misal romano, lograr que los fieles constituyan una comunidad, se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Y esa es la razón. Por tanto, creo que esta entrada solemne del celebrante, que ya tenemos noticias, fijaos, de esto desde el siglo IV, es decir, que estamos hablando de ya del año 300 y poco. Es decir, pensad que hasta el siglo IV la Iglesia prácticamente estuvo perseguida, estuvo en las catacumbas. Y por tanto, el modo de celebrar la Eucaristía, aunque ya tenemos datos desde el siglo I, se pudo regular, se pudo más o menos armonizar cuando la Iglesia dejó de ser perseguida y se pudo celebrar la misa, digamos, ya ante el público y no en privado, a escondidas en las catacumbas, en las casas, que vienen los romanos o los centuriones y que nos van a meter en la cárcel, nos van a matar. Comprendéis que, por tanto, fijaos, nuestra liturgia obedece a un esquema, nuestra liturgia en sentido de esa celebración con pueblo de Dios tranquilamente, pues se inspira a partir del siglo IV. Y fijaos, en este siglo IV ya aparece
esta entrada solemne del pontífice en la basílica, es decir, que es una cosa como bien conocida. Terminada la procesión, fijaos, se hace lo que se llama la veneración. La veneración del altar, que normalmente el altar para nosotros es Cristo. De hecho, fijaos, los benedictinos, que son precisamente una orden contemplativa que tiene un carisma especial para cuidar y amar la liturgia, hacen una profunda inclinación ante el altar como diciendo, es que este es el lugar del sacrificio. ¿Que el sagrario es importante? ¿O lo más importante? Hombre, el sagrario está, Cristo está siempre ahí. Pero cuando entramos en lo que es la dinámica de la celebración, la reserva eucarística se olvida. Incluso en algunos lugares se tapa el sagrario para que no se vea, porque lo que nos centra es, en ese momento, el altar es Cristo. Y se venera el altar porque se venera a Cristo. Que se hace normalmente con 3 gestos. El beso, la inclinación y, si cabe y es oportuno, la incensación. En primer lugar, la inclinación. Antes de besar el altar, normalmente se inclina la cabeza o se inclina un poco el cuerpo. Fijaos que es como un gesto universal. Cuando tú estás ante alguien que te merece un respeto, pues te inclinas. No sé, ya no pienso solamente en los orientales que están haciendo muchas veces este gesto, sino incluso todavía se mantiene cuando vas a saludar a un rey y quieres vivir un protocolo, es una inclinación de cabeza, porque consideras que es alguien que está por encima de ti en cuanto que representa un Estado, una patria. Bien, pues claro, es una norma de respeto. Primero, de respeto. En segundo lugar, después de esa inclinación que se hace a Cristo, al lugar del sacrificio, a la mesa del Señor, se completa con un beso. Qué bonito, ¿eh? Como el altar representa a Cristo, el sacerdote lo besa. En nombre de toda la comunidad. No todo el mundo podría ir a besar. Vamos a vosotros a besar al altar. Eso sería terrible, pero sí es verdad que el beso es un saludo y a la vez es una señal de amor entre la esposa, que es la Iglesia, y el esposo, que es Cristo. De hecho, el beso siempre ha sido, también en todas las culturas, una señal de confianza, de ternura, de proximidad. Claro, no besas a un enemigo, no besas a un desconocido, besas a quien quieres, besas a tu hijo, besas a tu madre, a tu esposa, a tu esposo. Bueno, pues como es lógico, ¿no? Este beso es algo precioso y por tanto cuando estamos en misa, con la asamblea, entra el sacerdote, entra Cristo, y ¿qué hace el sacerdote en nombre de la comunidad? Reverencia de cabeza, de cuerpo, beso del altar, esponsalicio, y también cuando es un día de solemnidad, es un día importante, pues se utiliza el incienso rodeando el altar y haciendo también con el incienso un gesto a la cruz. Se enciende primero la cruz, donde está una señal del crucificado, resucitado, y después el altar. ¿Sabéis que el incienso en el libro del Apocalipsis representa el buen olor de las oraciones, el perfume de las oraciones de los santos, que elevan su oración a Dios? Y claro, pues ahí el sacerdote que inciensa realmente en el momento de comenzar y después también lo hará en el ofertorio, lo que quiere es decir que el incienso, fijaos, el incienso era en honor antiguamente pues de los emperadores, de los victoriosos, en las culturas paganas de los dioses. Bueno, pues es un símbolo de honor, de reconocimiento de la dignidad. Pero también el incienso era un símbolo de purificación. Y de hecho el botafumeiro famoso de la Catedral de Santiago de Compostela dicen que era en honor a Dios, pero que también que era en honor al olor que dejaban los pobres peregrinos que venían, que entonces no había duchas y esas cosas, que venían con unos olores terribles, y cuando era la misa del peregrino se purificaba el mal olor con ese incienso, ¿no? Y también, por supuesto, de santificación. Los que tuvisteis la fortuna de estar en la consagración del templo de Santa María de Caná, os acordáis que el obispo, el cardenal Rouco, puso sobre el altar, se le llevó, un brasero, precioso, un brasero de bronce, y sobre ese brasero que estaba, efectivamente, como dice su nombre, lleno de brasas, de carbones incandescentes, él cogió una pala, prácticamente una paleta, y echó un incienso que se hizo una cortina de humo que llenó absolutamente todo el templo, como una señal de consagración del altar y del templo, que era un lugar de purificación, era un lugar de santificación, era un lugar de veneración y de rendir honra y gloria a Dios. Y por eso, fijaos,
De algún modo, cuando se inciensa un altar, se está recordando ese momento de la consagración y se está expresando con ese incienso lo agradable que es el perfume de la oración, lo agradable que le resulta a Dios y a nosotros, la purificación que se va a producir ahí y, por supuesto, esa fuente de santificación que va a brotar de ese altar. Del altar brotará como del manantial para nosotros una purificación continua. Y así, pues, terminado esa como veneración del altar, se da el saludo. El saludo que también, de algún modo, el saludo del sacerdote es triple. En primer lugar, se hace la señal de la cruz. Con la señal de la cruz se significa o se quiere decir que lo que va a pasar ahí es lo que sucedió en el Monte Calvario. Que lo que va a pasar ahí es estar presentes e intervenir y participar en el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se hace la señal de la cruz, a la vez que se saluda invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, qué bonito porque llamamos a Dios por su nombre. No decimos, oh Dios, tú que estás ahí en el cielo, sino decimos, Padre, en el nombre del Padre. Estamos aquí porque el Padre nos ha convocado, estamos en su nombre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y por tanto, fijaos, con este gesto, con la cruz y con el nombre de Dios, ya estamos diciendo que la Eucaristía es una fuente de santificación en la que la Santísima Trinidad, enviando el Espíritu Santo por la muerte de su Hijo, transforma y acoge a aquel que está participando en la Eucaristía. Y esto además también, fijaos, empezar en el nombre de Dios, haciendo la señal de la cruz, da a entender que la Eucaristía no es una congregación de fieles que nos hemos puesto de acuerdo, vamos juntos a alabar a Dios. Venga, no, sino que realmente lo que es una invitación, es Dios quien invita. Y nosotros que hemos escuchado esa invitación, acudimos. La iniciativa es de Dios. Y por eso empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una iniciativa de la Trinidad que nos invita, nos convoca a participar en su vida íntima, en su sacrificio de redención. Dicho lo cual, o sea, la señal de la cruz, el nombre de Dios, y qué bonito ese gesto en el que el sacerdote extiende las manos extendidas, y algunos dicen, no sé si es una cosa piadosa sin más, que en su origen quiso ser la señal de cuando Jesucristo, resucitado, el día de la resurrección, se encuentra con los apóstoles, dice literalmente que él saludó, emitió o sopló el Espíritu Santo y les dijo paz a vosotros, mostrándole las llagas, las heridas que tenía en las manos. Y ese gesto del resucitado indica que la Santa Misa no es solamente el momento de la cruz, que la Santa Misa es el momento de la resurrección, y con quien vas a estar no es con alguien que murió en la cruz, sino con quien vas a estar en la misa es con alguien que ahora vive y que te está enseñando por medio del ministro las llagas abiertas, las palmas abiertas. Fijaos que cuando una mano abierta es una mano de alguien indefenso. Una mano abierta, dicen que antiguamente la señal de darse la mano era un modo de ver que no llevabas un arma, que no llevabas nada y que no ibas a agredir a la persona. Y darse la mano era una señal, efectivamente, pues de no tienes que temer nada de mí porque no quiero tu mal, estoy desarmado. Las armas de Cristo son las llagas abiertas. Y por eso cuando el ministro se intercambia el saludo, fijaos, antiguamente era el Dominus Vobiscum, que, hace referencia a ese Dominus Tecum de María, el Señor está contigo. Y claro, aquí nosotros la traducción que hacemos en el castellano es el Señor que esté con vosotros. El Señor esté. Bueno, hay varias fórmulas. La paz y la gloria y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Señor, estén con todos vosotros. Bueno, es como un deseo, pero a mí me parece que también se podría traducir como una afirmación. No simplemente deseo que el Señor esté con vosotros, sino que el Señor está. Ahora que estáis aquí, está con vosotros. Es un deseo y es una ratificación de que Cristo está ahí. Y veamos qué bonita la respuesta de los fieles. Dice, y con tu espíritu. No dice contigo. Me molesta esas traducciones que hacen la gente que quiere ser sencillota, natural. El Señor está con vosotros y contigo. Dice que no es contigo. Es con tu espíritu. Y no se refiere al alma.
En ese sentido, San Juan Crisóstomo ya hacía referencia a este saludo, decía, cuando contestáis y con tu espíritu, no os referís al espíritu del sacerdote, sino a esa dimensión espiritual, el espíritu del ministro, que ha recibido ese espíritu por la imposición de las manos. Con tu espíritu, en definitiva, se está refiriendo al Espíritu Santo, que en ese momento está en el sacerdote. Y no, por tanto, es un gesto de contestar el saludo al cura, sino invocar al Espíritu Santo, que está de un modo presente en el cura, pero de un modo especial cuando ha comenzado la celebración de la Santa Misa. San Juan Crisóstomo dice que no es un saludo al espíritu del sacerdote, sino que es un saludo a Cristo que está presente en el sacerdote. Y así, fijaos, con este gesto de el saludo del sacerdote y la respuesta del pueblo, pues evidentemente entra ya ese esquema de la misa que va a ser un continuo diálogo de la humanidad con la divinidad, de Cristo con los hombres, al Padre, en el Espíritu Santo. Hemos ya entrado en ese marco, con ese gesto tan sencillo de besar, incensar, venerar, saludar, la señal de la cruz, das a entender que has entrado en una dimensión en la cual tú tratas con el Señor. Dicho lo cual, qué bonito, pues viene el acto penitencial. En el acto penitencial, pues la Iglesia, que es santa, es muy consciente que está compuesta de pecadores y, por tanto, necesitamos una continua conversión. Y, de hecho, al principio tenemos un texto muy bonito del siglo I, en el que, en la Didagena, que se decía, reunidos cada día del Señor para partir el pan y dar gracias, después de haber confesado nuestros pecados, efectivamente se celebra la Eucaristía. Y estamos hablando del siglo I, o sea que esto es una cosa que la Iglesia tiene una clara conciencia, que no van a misa los buenecitos, que la misa no es la reunión de la gente muy buena, sino que a misa vamos los que tenemos pecados como todo el mundo. Y porque tenemos pecados como todo el mundo, nosotros tenemos que reconocerlo. Y si no, no tiene mucho sentido. Incluso, fijaos, al principio, muy pronto, ese deseo de penitencia, de reconocimiento de nuestra indignidad, se expresaba que el sacerdote al principio se tumbaba en el suelo delante del altar, que es lo que se hace, por ejemplo, actualmente en la liturgia del Viernes Santo. Entra el sacerdote, se postra en tierra y dice, Señor, hemos pecado. Es como ese reconocimiento del pecado de la humanidad y de los miembros de la Iglesia. Claro, es que si no caeríamos en el error de pensar que somos la asamblea de los justos, la asamblea de los buenos. Y creo que no es así. De hecho, incluso hay unas fórmulas concretas que pueden ser sustituidas, por ejemplo, en algunos, especialmente en Pascua, por la aspersión del agua al comienzo de la misa, que recuerdan que en el bautismo se nos perdonaron los pecados. Claro. ¿Qué fórmulas son las habituales para pedir el perdón? Pues el yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, que es bonito decir por mi culpa. Pues siempre estamos excusándonos. Por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué significa culpa? ¿Me hago responsable de mis actos? Quiero vivir la justicia para recibir la misericordia. Solo recibe misericordia aquel que ha reconocido que tiene miserias. Porque la misericordia solo se puede dar en aquel que es consciente que la necesita. Y por eso decimos que yo he pecado, por mi culpa he sido culpable de pecado, de pensamientos, de palabras, de obras y de omisiones. Esto es importante, pensamientos, palabras, obras y omisiones. No es el momento de hacer un examen de conciencia. Dice, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hace un momento de silencio para entrar en la presencia de la misericordia divina y efectivamente, pues, ahí estás invocando ese perdón. De hecho, no solamente se invoca a Dios, se invoca a la Virgen, a los santos, y a los ángeles, y incluso a los hermanos, interceded por mí, que lo he hecho mal, que tengo esa necesidad de recibir ese perdón de Dios. Y el sacerdote, ante esa confesión que hacemos todos juntos, dice, que Dios Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Claro, fijaos, no es el único momento de la misa en el que se pide perdón, Por ejemplo, en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, también en el Gloria, ten piedad de nosotros, antes de la comunión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero, bueno, el momento propio de la penitencia es este momento de comenzar la Santa Misa. De hecho, cuando se hace la invocación, el pueblo aclama el Kyrie eleison. Claro, nosotros ahora ya decimos en castellano, Señor, ten piedad, ¿no? Pero, fijaos, hay una peregrina española, Egeria, que va al siglo IV, hacia el año 390, peregrina a Jerusalén, y ella cuenta cómo en la iglesia del Santo Sepulcro
durante el comienzo de la Eucaristía, el diácono y muchos niños invocaban la misericordia cantando el Kyrie eleison, el Christe eleison, ¿no? Como una letanía preciosísima. Es un canto con el que los fieles, primero, proclaman Señor. Kyrios era el Kairos, el César, ¿no? Es decir, proclaman César a Cristo. Hace la referencia de tantas escenas evangélicas que decían: Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten piedad de mí. Señor, ten compasión de nosotros, como decían los leprosos, ¿no? Y en ese momento, entonces, aunque hay una tercera fórmula que no se usa mucho, la del Señor, ten misericordia de nosotros, en los días de fiesta se reza el Gloria y en los días normales la oración colecta. Cuando es un domingo, excepto en Adviento y en Cuaresma, cuando es una solemnidad que no cae en domingo, cuando es un día de fiesta, se canta ese himno de Gloria a Dios en el cielo, que es un himno que es evangélico. Hay como una serie de himnos evangélicos: el Magnificat, proclama mi alma la grandeza; el Benedictus, bendito sea el Señor de Israel; el Nunc Dimittis, ahora Señor, según tu promesa; y el Gloria in excelsis Deo. Son textos tomados de la Sagrada Escritura de alabanza a Dios. En este sentido, pues este himno de Gloria es un antiquísimo, dice la Oración General del Misal Romano, es un antiquísimo y venerable himno de la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, que glorifica a Dios Padre y al Cordero. Este texto dice, no se puede cambiar, porque en muchas parroquias, no, vamos a cantar un Gloria. Dice, bueno, canta el Gloria que quieras, pero el Gloria que quiere la Iglesia que cantes es este. Otra cosa es que de fondo hay otra música, pero tú recitas el Gloria tal y como la Iglesia nos lo pide. Y de hecho, fijaos, esta canción de cuna, que de algún modo los ángeles le cantaron a Jesucristo, es bonito, ¿no? Es la canción de cuna del Señor al nacer. Y le dan unos títulos, por ejemplo, al Padre: Señor, Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso. Los títulos de Cristo: Señor, Hijo Único, Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Vas haciendo como mención de los nombres que tiene el Padre y el Hijo, y al final, por supuesto, nombramos al Espíritu Santo, ¿no? Es decir, Gloria pretende crear en los días de fiesta un clima de admiración, de alabanza, de entusiasmo, de doxología, también de súplica, por supuesto. En definitiva, es una expresión de la alegría de la salvación. Y es bonito. Es muy bonito. No siento que sea una misa penitencial, como puede ser un funeral, una misa del tiempo ordinario. Pues cuando es una fiesta litúrgica, siempre se reza o se canta Gloria. Y terminan los ritos iniciales con lo que se llama la oración colecta. Y diréis, ¿colecta de qué? La colecta es cuando pasas el canastillo. Pues tiene mucho que ver, porque de algún modo la palabra colecta, colere en latín, significa recoger. ¿Recoger qué? Las intenciones de toda la Iglesia, pero también las intenciones de los presentes que están celebrando la Santa Misa y que el sacerdote dice en ese momento: oremos. Y debería guardar silencio. ¿Por qué? Porque en ese momento cada fiel interiormente expresa cuál es su intención de la misa, y el sacerdote hace esa oración colecta que recoge, por un lado, el sentir de la Iglesia universal y quiere recoger también el sentir de esa Iglesia particular que en ese momento celebra con toda la Iglesia. Y por eso el sacerdote dice: oremos, os invito a rezar por dentro, decirle cosas a Dios, que yo voy a coger vuestra oración y se la voy a presentar. Y qué bonito, porque bueno, pues cada día pues tiene su oración. El día de San Pedro tiene una, el día del tiempo ordinario tiene otra, una misa para la evangelización otra. Cada misa tiene su oración colecta. Siempre son diferentes. No siendo en el tiempo ordinario que podemos repetir la del domingo, siempre son distintas. Es bien bonito, cada día tiene su oración colecta y a la vez yo cada día tengo mi oración, mi súplica. Y fijaos, la oración colecta siempre termina así, porque se dirige al Padre. Alguna vez puede ser excepcional, pero casi siempre es al Padre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que es tu Hijo, que contigo vive y que contigo reina, en la unidad del Espíritu Santo, y aprovechamos para proclamar la divinidad, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A veces decimos por Jesucristo nuestro Señor, pero en la oración colecta hay que decir necesariamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y entonces el pueblo hace suya esa oración con la palabra amén. Sé que tuvimos una meditación sobre el sentido del amén en la parte del credo, pero qué importante es decir: así es, eso es cierto, eso es verdad, lo hago mío. Amén significa tantas cosas que, bueno, así concluye este comienzo de la Santa Misa. Fijaos qué cosa tan bonita. Yo os invito de verdad a que, si podéis volver a escucharla, que comprendéis lo que significa cada gesto, cada instante, cada cosa que va pasando en la misa. ¿Por qué lo hacemos? Porque tiene un valor y una profundidad impresionante. La misa es
el regalo más grande, y yo, fijaos, perdonadme porque he ido en titulares, porque de cada cosa de estas serían 3 capítulos de un libro de liturgia. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos conceda celebrar muy bien la misa, vivir muy bien la misa, porque es lo que más gloria puede dar a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.